Porque yo vengo un poco aquí, luego lo contaré, pero un poco de fuera. Yo vengo de... Tuve en videojuegos muchos años, pero luego me pasé a generalista, entonces vengo a traer como quien viene de Persia, ¿no? Con alfombras y cosas y especies exóticas. Claro que para mí son mis especies, pero para ustedes pueden ser... Y de un poco va a ir de eso, yo creo, vaya, de... O es lo que me gustaría, traer cosas que yo espero que, si esto sonara familiar a todo el mundo, estaría muy bien, porque creo que vamos a hablar de cosas muy guays, muy importantes para mí. A mí es lo que me cambió la vida, como programador, como creador de cosas, básicamente. Como, bueno, no sé, esta manera de aunar la teoría con la realidad de los problemas, ¿no? Porque son como dos mundos que típicamente están enfrentados. Creo que un poco puede ser carácter, puede ser cultural, pero como que se ha denostado un poco la teoría, pero bueno, luego está la vida real, la escuela de la vida, ¿no? Yo fui a la universidad de la vida y entonces esto que se cuenta en los libros está muy bien, pero es para la gente que saca títulos. Aquí, en la realidad que hacemos videojuegos, esto no aplica. La intención de esta charla sería un poco aunar estas cosas, es decir, no, es que todo va junto. De hecho, yo diría más, o va junto o no va, porque supongo que todo el mundo tiene o ha oído historias de terror. Algunas de las historias de terror que yo he vivido o he oído en videojuegos vienen de... O esta charla intenta atacarlas desde las herramientas. No sé, charlad vosotros, y yo voy a hablar mucho, si luego me voy a quedar sin contadme cositas. Ah, habéis hablado con Ricardo, ¿no? Está guay. Suena, no sé si os suena a mí en su día, yo recuerdo que esto me sonaba, yo no sincronizaba. ¿Sí? Estamos... Falta culo, hombre, culo... ¿Está fuera? Bueno, se irá sumando, ¿no? Sí. Vale. Al final solo he hablado yo. Vamos allá. El juego dentro del juego. Un poco críptico, un poco juguetón, ¿no? Ya. Venimos a Guadalindi y hay que jugar. Vamos a hablar de modelado un ratito. Modelado de dominio, concretamente en videojuegos. Eh, Esta slide, básicamente, todos estos logos sirven para explicar que la primera parte de mi vida profesional estuve en videojuegos. Como founder estuve dirigiendo algún proyecto y luego transicioné al software generalista. Actualmente estoy en Cabify como ingeniero. También soy un orgulloso participante de este podcast, con gente que está por aquí, de Culo, Ricardo. Hablamos de software en castellano, con gente de videojuegos, también con gente de generalista. Luego, si a alguien le interesa, pondré links por aquí para que podáis acceder tanto a las slides como a lo que vaya enseñando. Vamos allá. Esto es mi contrato como speaker, para un poco gestionar vuestras expectativas de lo que hay aquí, precisamente porque esta charla se esconde detrás de un título un poco críptico. Esto es una charla técnica.
Pero es una charla técnica que no es solo para programadores. De hecho, esta charla está aprobada con gente totalmente no técnica, del mundo de la educación, totalmente separada y ha sincronizado con las ideas. Entonces, aunque las herramientas son técnicas, el contenido no es técnico. El contenido es creativo. Hablaremos de lo que hablábamos antes, de las opciones. Estos son herramientas. Esto es, el conocimiento nos hará libres. ¿Qué opciones nos van a dar las herramientas de la teoría para que nuestra realidad sea mejor? Pondremos palabras feas de economía, como liquidez, y palabras bonitas como resiliencia, pero liquidez la vamos a definir muy bonita, vamos a decir poder hacer lo que queramos cuando queramos. Y resiliencia es ser resistente a la adversidad y mantenernos ahí. De esto va esta charla. Y ya es un estilo personal, me gusta que las charlas y en general toda mi comunicación dé un paso atrás y andemos juntos. Esto es un poco la idea de lo que vamos a hacer, entonces os voy a pedir un poquito de paciencia, un poco de fe. Espero que os funcione. Bienvenidos, arrancamos. Esta charla empezó aquí. No sé si recordáis, me imagino que sí, Monkey Island. Esto no es exactamente Monkey Island, esto es la edición especial de Monkey Island de 2007, que hacían esta cosa tan curiosa. No sé si veis lo que está pasando. En runtime, mientras está jugando, no sé si con tabulador o con un F o algo, tú podías cambiar de gráficos antiguos a los gráficos nuevos. No solo los gráficos, era todo el juego, porque la música cambiaba, el audio cambiaba, todo cambiaba. Y este juego lo podías hacer sin cambiar el juego, o sea, sin dejar de jugar. Yo en 2007 ni siquiera programaba, pero esto se me quedó grabado, porque la pregunta era, si podemos cambiar los gráficos, pero obviamente es el mismo juego, ¿qué es lo que no está cambiando? Y esta pregunta que se empezó a formular no la supe contestar hasta muchos años después. Vamos a trabajar un poquito sobre esta idea. No nos hemos ido lejos para nada, vamos a ver qué tal. Y empezamos por aquí. A la izquierda, la Comunidad del Anillo. A la derecha, la Comunidad del Anillo. ¿Sí? A la izquierda, una foto del libro de la Comunidad del Anillo y a la derecha, la carátula de la película de Peter Jackson, 2001. Y la pregunta es, ¿son lo mismo? ¿O en qué se diferencian? Porque podríamos decir que ambos tienen a Freud y Sam como personajes, que los temas principales son la lucha entre el bien y el mal, el peligro del poder, y una que me hace especial gracia, que es la búsqueda inversa. Porque nuevamente, típicamente, un héroe va a buscar un tesoro, y aquí el que busca el tesoro es el antagonista, ¿no? Estos son los temas, y estamos de acuerdo en que ambos, tanto a la izquierda como a la derecha, tienen estas cosas en común. ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio de nuevo. A la izquierda una foto del juego de las damas, a la derecha un videojuego, esto es de Atari, creo. Básicamente a la izquierda el juego de las damas, a la derecha un videojuego de las damas. Este mismo ejercicio, tenemos tableros, tenemos peones, tenemos jugadas, tenemos unas reglas. Esto es común en ambas representaciones, pero no son lo mismo. Un modelo se dice de aquello que captura las características esenciales de algo. ¿Sí? Y un dominio es el área de experiencia o aplicación necesaria para resolver un problema, básicamente las normas, las reglas. Entonces, un modelo del dominio no deja de ser una representación de los conceptos, reglas, relaciones que definen el sistema en un concepto, en un contexto específico. ¿Sí? Un modelo captura las características esenciales. El dominio son las reglas, un modelo del dominio es una manera de representar. La palabra que me gustaría que permeara de aquí es comunicación. Un modelo es una herramienta para comunicarnos. Con nosotros mismos, con nuestro equipo, con quien sea. Usamos modelos. Hay una frase, no me acuerdo de quién es, pero me lo dirá Ricardo, que dice que todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Esta es la idea. Son herramientas. El modelo del dominio, en inglés, es domain model. Llevo preguntando toda la mañana si había venido Eufrasio porque tuvo esta genialidad de decir el Dominican Model. No sé por qué, pero es maravilloso. Este es Manuel Franco, que es un modelo dominicano. ¿Sí? ¿Por qué Manuel Franco es un modelo dominicano? Porque captura las características esenciales, en este caso, de los cánones estéticos occidentales. Por eso es un modelo. ¿Sí?
¿Vale? Esta es la idea, ¿no? Ya está, es una herramienta, en este caso es una herramienta para mercantilizar. Bueno, da igual, ya sabéis por dónde voy. ¿Vale? Modelo de dominio. Cuando decimos modelar dominio en videojuegos, estamos hablando de esto. Vamos a bajarlo un poquito más. Venimos de aquí. Esto vuelve a ser Monkey Island, la edición original. Esto es una pantalla. Vamos a modelar esta pantalla para acercarnos poquito a poquito al tema. ¿Estamos de acuerdo que esto es un modelo de esta pantalla? Un modelo en prosa de esta pantalla. El jugador controla a Guybrush, se encuentra en una ubicación específica, en un muelle junto al mar, al que se accede desde una cocina, donde se está cocinando en una granadilla. Guybrush tiene un objeto en su inventario, que es el estofado, y en el escenario también hay objetos con los que se puede interactuar. Cuando interactúa con el pez, evoca un pensamiento que es, creo que es un arenque. Estamos de acuerdo. Esto modela esta pantalla, nos permite comunicarnos y describe las características esenciales de esto. ¿Sí? A cierto nivel de precisión que nos permite la prosa, en este caso, estos 3 párrafos. ¿Estamos de acuerdo que esto también es un modelo de esta pantalla? En este caso, usando una lista de bullets. Dice que la locación es una cocina barra muelle, que tiene unos ítems, bla, bla. Guybrush tiene un inventario, el guisado de carne, y las acciones posibles, que están en ese recuadro en verde, abrir y cerrar, y la interacción, que con el pez, que evoca un pensamiento, creo que es un arenque. Esto es otra manera de modelar esta misma pantalla. Durante los 80, esta persona tan graciosa, a la que le tengo mucho respeto, dijo más o menos, no tiene sentido que si todos estamos intentando hacer lo mismo, que es comunicarnos modelando cosas, cada uno lo haga a su estilo. Gente con flechas, gente con cajas, gente con bullets, gente con X. Y lo que dijo es, ¿por qué no nos aclaramos? ¿Por qué no unificamos la manera de comunicarnos? ¿Por qué no hacemos el lenguaje unificado de modelado? ¿Estamos de acuerdo que esta es otra manera de modelar la misma pantalla, con cajitas y flechas? Lo que pasa es que ahora tenemos un estándar, ahora tenemos algo en que unas personas se han puesto de acuerdo, algo que se tarda 2 horas en aprender. Lo he demostrado 1000 veces con diferentes equipos. 2 horas aprendes, esto es una manera de modelar simplificada para presentaros la idea. Hay unos cuantos diagramas, algunos específicos de programación, porque Grady Butch venía de programación y como venía de programación, dice, pues me voy a dar herramientas para mí. Hizo diagramas de secuencia y máquinas de estado y cosas de esas. Pero a lo que nos ocupa, el modelado de dominio dice que en la pantalla hay una cocina que conecta con un muelle, la cocina tiene una olla que contiene una carne hinchada, Guybrush la ha recogido y está, al interactuar contra el arenque, el herring, evoca este pensamiento. Esto está modelando lo mismo, ¿sí? Estamos de acuerdo que hemos modelado esta pantalla ahora con UML. Este ejercicio lo podemos generalizar y podemos decir, vamos a capturar las características esenciales de Monkey Island como juego, no de una pantalla de Monkey Island, de todo el juego. Más o menos estamos de acuerdo en que esto describiría Monkey Island. Un mundo con localizaciones, en algunas de ellas está el jugador, que básicamente consiste en resolver puzzles que están relacionados con NPCs y con ítems, haciendo uso extensivo del diálogo, que es donde LucasArts y Ron Gilbert en el Monkey Island dijeron el SCUM, ¿no? El Script Control Unit for Maniac Mansion, que fue el primer juego que usó esto, fuera la chicha. Script es la palabra, o sea, es la gestión del diálogo era la idea esencial de este juego. Entonces tiene que aparecer esta idea, diálogo tiene que aparecer en nuestro modelo de dominio de Monkey Island. Y esto modela usando un lenguaje unificado, UML, Unified Modeling Language. Nos dice Manuel Franco, modelo dominicano, que esto no es software. Esto es una manera de comunicarnos. Esto es una manera de que varias personas digan, oye, ¿estamos de acuerdo en que esto captura nuestras ideas? En una fase de concepción de nuestro juego, esto es una herramienta total, porque sin gastar muchos recursos, estamos en el terreno de las ideas, pero estamos empezando a bajar algo al papel sobre lo que podemos discutir y podemos modificar y podemos decir, oye, mira, ¿qué pasa si nuestro juego, en nuestra visión artística, todos los puzzles tienen que ver con NPCs? Porque sí, porque esa es nuestra visión artística. Yo puedo hacer una flecha que diga exactamente eso, de una manera muy sintetizada,
Y podemos jugar con estas ideas. Oye, no lo veo claro, vamos a cambiarlo. Y es cambiar una flecha. Si tenemos herramientas digitales, eso es gratis. Si tenemos papel, pues lo hacemos con lápiz y goma. Hemos modelado el juego en UML, pero esto no es software. ¿Qué pasa? Que como los seres humanos, nuestros cerebros funcionan como funcionan, nos podemos inspirar en este modelo que hemos hecho para hacer ahora sí un modelo de software. Y como Grady Butch venía de software, dijo, vale, yo os voy a dar otra parte del lenguaje unificado de modelado para que podáis modelar software. Y esto es una manera de, ahora sí, modelar el juego en software. Mercedes Renata es futbolista dominicana, también es modelo dominicano. En este caso captura las características esenciales del juego de fútbol. Lo hace muy bien y por eso es modelo. ¿Sí? No solo modelo estético, modelo pues, de comportamiento o de habilidades. Esto sí es software, esto es un modelo, es una manera. Inspirado en el modelo del dominio, vale, me hago la pregunta, ¿cómo podría capturar esto, pero ahora en mi herramienta como programador de software? Hay una clase, que es el estado del juego, que tiene un jugador, un menú, fijaos que el menú tiene una colección de opciones, cada opción tiene una acción, que tiene un tipo de acción con un target, un tipo, bueno, más o menos estaríamos de acuerdo es que esto es uno, no hay uno solo, hay maneras. Alguien podría modelar todo esto en una única clase que diga el juego y que tiene todo colocado, como casi Muratori, que lo haría ahí, todo pegado, para hacerlo rápido y eficiente. Pero bueno, opciones. Aquí no vengo a decir cuál es mejor, sino esto es una. Sí que hay una máxima que es divide y vencerás porque nuestro cerebro de mono llega hasta donde llega. Entonces, si hacemos muchas cosas pequeñas, es mucho más fácil de gestionar para nuestras cabezas que una gran cosa grande. Lo que pasa, y esta es la paradoja, que cuando te acostumbras a gestionar muchas cosas pequeñas, puedes empezar a ver las cosas grandes como cosas pequeñas sin que necesariamente estés. Esto es una cosa rara que tiene que ver con un modelo de aprendizaje de Dreyfus que es interesante por si queréis investigar más. Seguimos. No me voy. Estamos en Monkey Island. Estamos en el renderizado. Estábamos en esta pantalla. Hemos hecho un pequeño viajecito y volvemos. El render gráfico de este dominio, todos los que estamos aquí hemos hecho videojuegos y tenemos muy entrenada la skill siguiente. La descomposición. Cuando vemos una pantalla, nunca vemos una pantalla entera. Siempre vemos el background. Esta parte central que nos da el verbo de acción. El menú de opciones es otro, el personaje es otro, el inventario es otra cosa, el diálogo es otra cosa, ¿no? El cursor incluso es otra cosa. Lo separamos de forma automática. Entonces, bajo esta descomposición, fijaos que el modelo software del dominio que hemos hecho antes es una manera en la que nosotros podríamos mapear uno a uno, porque esa localización que tiene un identificador será algo del tipo background 27 o background cocina, ¿no? Un identificador único de esta localización. No está hablando de render aún, está hablando de qué característica esencial tiene esta pantalla. Pues que tiene un background único que no tiene otro, con lo cual tengo que identificarlo únicamente. Lo mismo con el jugador que tiene un inventario, ¿no? Que tiene un estado, porque ahora mismo está pues, ocioso, está idle, ¿no? Está ahí parado, mirando la pantalla, mirando al jugador, tiene un inventario con coches, lo mismo. ¿Qué tienen estos verbos, estas posibles acciones? Pues un nombre, una descripción. Y lo mismo con el inventario. Esta parte de la derecha, que sí es software, podría, de alguna manera, transformarse en la izquierda. ¿Cómo? Y esto os prometo que es la más dura que hay, ya a partir de aquí todo es fácil, teniendo una representación de este modelo ahora en el mundo de la vista. Si antes decíamos que la localización cocina se identifica únicamente con localización 27, a la izquierda esto se traduce a localización 27.png. Y ya estamos hablando en el mundo de lo renderizable, no de los gráficos aún, de lo graficable, de lo que se puede pintar, ¿sí? Porque con una imagen podemos pintarla. Y lo mismo con esta idea del divide y vencerás, haríamos todo, porque igual es difícil pintar un inventario, pero es fácil pintar un ítem. Y entonces entendemos un inventario como una colección de ítems, resolvemos el problema de pintar un ítem, PNG, identificador de nombre, que se puede traducir y todo el rollo, y luego agrupamos
en una matriz de 8×8, lo que sea, ¿no? Una manera de pintarlo. Esto ya hay una fase creativa en cuanto al arte estético. Pero a la izquierda lo que me importa es ver que hemos cogido la parte del dominio que se ha inspirado en el modelo y hemos buscado, ahora nos hemos puesto el sombrero de los gráficos y dicho, vale, ¿cómo pinto esto de una manera organizada? En trocitos pequeños, que es el mismo ejercicio que hacemos cuando nuestra cabeza descompone una pantalla. Si fijáis lo que hay, es el mismo ejercicio. Tenemos background, tenemos menús, tenemos ítems. ¿Qué pieza nos falta? Que ahora que tenemos localización 27.png, tenemos el componente de renderizado que eso lo convierte en una trama de píxeles. Básicamente una X, una Y y un color. Eso es todo Monkey Island. De todos los posibles píxeles que tenga, cada uno tiene una X, una Y y un color. Creo que no había ni alfa en el momento que se pintó Monkey Island. Con lo cual, a la derecha el dominio, las características esenciales, las reglas del juego. A la izquierda una manera de plasmar ese dominio en el mundo de los gráficos y arriba la que nos comunica, la que nos lo traslada al mundo físico, al mundo de los ojos, que lo podamos ver mediante una cosa muy complicada, pero que básicamente le metemos lo de la izquierda y nos da una trama de píxeles, composiciones y colores. Fin. Ya está, ya llegamos. Una vez modelado el dominio, el juego consiste en modificarlo y mostrarlo. Todos los juegos del mundo consisten en modificar un dominio, mostrarlo, modificarlo, mostrarlo. Lo que siempre se ha llamado el game loop. Pero si os pensáis lo que es un render que va a 60 frames por segundo, es modificar el dominio y mostrarlo. Salvo que a veces no se modifica entre 2 frames, pero bueno, a la práctica es lo mismo. Usando componentes especializados. Mostrar, modificar, mostrar, modificar. Eso es lo que hacemos. Bien. Tenemos el dominio, si lo renderizamos, lo sacamos, lo estamos mostrando. Tenemos un gamepad, le damos un botón y modificamos el dominio. Este es todo el juego. Solo me queda meterlo en unos circulitos concéntricos y decir pues, que hay unas partes externas que modifican el dominio. Por ejemplo, el cloud. Tenemos un juego con capacidades de red y nos llegan tramas de bits por la red que se interpretan, pero si lo pensáis, entre una trama de red y un gamepad, de manera general son lo mismo. Son maneras de controlar nuestro juego. ¿Sí? De hecho, cuando nosotros jugamos a un juego online en un servidor autoritativo, lo que hacemos es convertir las señales eléctricas de los botones en tramas de bits que van a un servidor. Con lo cual, literalmente son lo mismo para juegos multijugador de servidores autoritativos, son lo mismo, el gamepad y las tramas de red. Y luego, cosas como el sonido, ¿no? El diseño de sonido es coger el dominio y representarlo, no gráficamente, sino auditivamente. Porque tenemos el sonido ambiente de la localización 27. Y hay una banda sonora y unos efectos y etc, etc. Esto es lo que yo he llamado el juego dentro del juego. El juego, en mayúsculas, es el dominio. Y me han dicho que vaya un poco rápido y creo que he ido un poco demasiado rápido. Porque esto es el título de mi charla. No, perdón por el parry. No, es que aquí estamos en este feedback que me han dado mucho en mi pasado, que es que te quedas en la teoría. Un poco hablamos antes con las primeras personas que han entrado, ¿no? Te quedas en la teoría, pero esto, ¿para qué me sirve a mí? Está muy bien, ok, hemos modelado Monkey Island. ¿Para qué me sirve? Yo tengo un contrato de speaker y voy a intentar cumplirlo. No, lo voy a intentar, no lo voy a cumplir. Entonces, hasta aquí hemos ido al pasado. Ahora vamos a empezar a construir con este conocimiento que hemos creado juntos. ¿Estamos bien? No sé si hay alguna pregunta en este momento. ¿Alguien que esté muy perdido o todo se ha seguido razonablemente bien? ¿Y estamos? Más o menos. Vale. Voy a poner esto. No le tengo mucha estima yo al tío Bob, a Robert Martin, pero dicen que hay que separar la obra del autor y de vez en cuando dice cosas pues que funcionan. Es la J.K. Rowling del mundo del software en todos los sentidos, ¿no? Dice, si desarrollas pensando en lo esencial y dejas los detalles para lo último, todo ese tiempo que ganas te va a permitir tomar mejores decisiones. Eso es lo que dice.
Esto él lo llamó Clean Architecture. Ahora yo lo estoy juntando, pero lo que me interesa es ver que el dibujo tiene más ruido, pero en el fondo son círculos concéntricos donde en el centro él le llama Use Case Entities, vamos a llamarle dominio a eso, y todo lo demás, donde él dice External Interfaces, nosotros estábamos diciendo Gamepad, o Red, o renderizado, pero la idea es la misma, base de datos, porque él viene de software generalista, podría ser cualquier otra cosa. Pero vemos la similitud, es por si a alguien le estaba sonando esta idea, todo está relacionado, pero no me voy a enroscar aquí. Mucho más interesante esta persona de leer, Eric Evans, hizo este libro azul de diseño dirigido por el dominio, Domain Driven Design. Dijo, el corazón del software es la capacidad de resolver problemas relacionados con el dominio para su usuario. Yo me he tomado la licencia de interpretarlo como que el corazón del juego es la capacidad de divertir al usuario a través de su dominio. Creo que es bastante acertado. Creo que cuando uno hace el ejercicio de identificar su dominio, identificar sus reglas, por necesidad está identificando lo que es divertido. Y no estoy diciendo que el arte no haga divertido un juego, por supuesto, pero hay una parte esencial de este juego, Monkey Island, va a apoyarse en el diálogo. Eso tiene que funcionar bien, eso tiene que ser divertido, tiene que estar enfocado. Cuando diseñamos, tenemos que estar enfocados en lo que hace diferente, relevante e interesante nuestro juego. Por eso me gusta mucho esta cita y la licencia que me he tomado. Hemos hecho el modelado de Monkey Island, tanto de una pantalla como del juego. Esto es una skill. Esto no es gente que nace sabiendo modelar dominios. Esto se aprende. Y se aprende y no es tan difícil. Pero no es súper intuitivo. Hay que practicar como todo en la vida, como habéis aprendido a programar, a diseñar o a modelar en 3D. Es una skill que se entrena. Hay que practicarla. Entonces, me voy a tomar esta parte de la charla para intentar ver cómo hacemos esto y para intentar que perdáis el miedo a modelar. Tengo porque me da un poco de apuro venir aquí a una conferencia de videojuegos tan guay como la Guadalindi a enseñaros Mario, porque cohesivizáis lo más sobado del mundo, pero yo no puedo venir a hablar de esencialidad y dejar atrás lo más esencial, precisamente porque esta charla es introductoria y no quiero el ruido de las cosas complejas. Mario tenía, entre sus virtudes, es que con muy pocos elementos consiguió hacerlo muy divertido, entonces me viene muy bien. Me quita mucho ruido porque, fijaos que Mario, si modelo el juego de Mario, como antes he hecho, ahora voy a usar bullets, no voy a usar ML porque quiero tender puentes. Pero Mario tiene unos puntos que consigue, unas monedas que ha recogido, salta el momento del movimiento, tiene unas vidas, ¿no? Se pierde una vida si colisiona contra un Goomba, le da una vida si coge una seta, si cae por un agujero sus vidas van a cero, y el nivel tiene a su vez un identificador, una serie de elementos, plataformas, que tienen una posición, un tipo, unos enemigos con su posición, su guía, que les hace moverse de izquierda a derecha, lo que sea, una bandera que marca el final, con la que si colisiona Mario, se acaba el nivel, ha ganado, pero que el nivel acaba si las vidas son cero. ¿Por qué he resaltado movimiento? Porque estaréis de acuerdo conmigo que la característica esencial que hace a Mario divertido es el movimiento. Es un juego de plataformas, saltos, colisiones, andar, correr. Esto es lo que hace de Mario, esto es la esencialidad. Podríamos no tener puntos y el juego seguiría siendo divertido, ¿no? Claro, vamos para adentro. Las reglas como componente, y aquí digo física, ¿por qué? Porque el movimiento de Mario está descrito por algo que vimos más o menos entre segundo y tercero de la ESO, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No sé si habéis hecho esta conexión, es posible que muchos programadores lo hayan hecho, pero al final cuando modelamos un movimiento, casi siempre hay la conversación con diseñadores, vale, ¿cuál va a ser la velocidad máxima? ¿Qué aceleración ponemos? Lo que hay detrás es esto, la posición que tendré dentro de un rato depende de la velocidad inicial que tenía y la aceleración a la que me estoy moviendo. Cuando llego a esa velocidad máxima, dejo de acelerar, me quedo ahí clavado. Cuando salto, de repente la gravedad, que es un parámetro totalmente configurable que todos hemos configurado en los juegos,
empieza a cambiar de dirección porque me está tirando hacia para abajo. Esto crea el movimiento parabólico. Y finalmente, ¿qué hay? Una colisión con una plataforma que me clava la Y. Mi Y del personaje Mario pasa a ser la misma de la plataforma. ¿Estamos de acuerdo que esto es un componente de físicas que es esencial para que nuestro juego sea divertido y por lo tanto es parte del dominio de nuestro juego? Porque no quiero asustar. He puesto las gráficas porque entiendo que aquí hemos pasado y no nos da miedo. Pero esto me permite hacer una cosa muy interesante, que es decir, que hay una parte de Mario, que la voy a llamar cuerpo físico, que metiéndola en un componente de físicas me da toda esta capacidad de, oye, yo pego un salto y entonces, si le pregunto al motor de físicas, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? Me dice, en esta Y y en esta X, o en esta X y esta Y. Y ahora, en esta. ¿Según qué? Una serie de parámetros que están totalmente abstraídos, encapsulados, apartados, separados, modularizados. Palabras para decir, divide y vencerás, que el componente de física se centre solo en la física. Al componente de física no le importan las vidas y los puntos, solo le importa el cuerpo físico. Es posible que tenga una masa, es posible que tenga unas dimensiones, la típica cápsula de colisión, ¿sí? Pero esto es lo que necesita, no necesita el sprite que se va a animar, ¿vale? Por eso he separado esta parte del cuerpo físico, que es la que va al componente de físicas. Bien. Esto es maravilloso, no sé si recordáis cuando presentaron esto en la GDC. Esto es 2017. La gente estaban haciendo el Breath of the Wild, Zelda. Y presentaron esto. Y esto, a mí ya me pegó. Aquí yo he programado y digo, ¡guau! Esto es muy loco, porque lo que está haciendo esta gente es capturar las características esenciales de su idea. Porque lo que dijeron esta gente es, oye, ¿y si metemos la química en el juego? Porque se ha hablado mucho de física, pero lo que dice esto es, la madera con el fuego genera un nuevo elemento que es madera ardiendo. Y dijeron, vale, qué guay. ¿Esto es divertido? Pues yo creo que sí, pero no lo sé. ¿Y qué hicieron? Modelarlo con los gráficos que tenían por ahí en un cajón del Zelda de NES. Pero fijaos que lo que está haciendo es probar estas reglas, estas características. No tuvieron un equipo de artistas, animadores, que les hicieron todos los modelos 3D para probar si su idea era divertida. Cogieron un equipito pequeño de programadores, juntaron 4 gráficos y estamos de acuerdo que este prototipo valida estas ideas. Empezáis a ver por dónde voy. Lo que capturaron fue el dominio y usaron este renderizado para validar esas ideas. Esto es mucho más barato. Luego, cuando os mencionaba la liquidez, volveré a hablar, pero quiero que os acordéis de este ejemplo. Las reglas existen independientemente del renderizado. Las reglas están ahí todas, o las suficientes. Juan Luis Guerra, modelo dominicano, donde los haya. En este caso capturó la tradición de la música dominicana y la llevó al mundo. Lo que nos dice es que el componente de química básicamente tiene este tipo de reglas. ¿Sí? Lástima que no esté Eufrasio, ¿eh? Me va a salir mal, pero bueno. Pero ahí allá donde estés. Venga. Claro, esto es una idea que no sabía si comentarla, pero a mí me hace ilusión entonces pillarla desde el lado guay. Yo como programador sin capacidades artísticas para dibujar, para hacer gráficos, de repente esta manera de entender el juego me libera. Porque yo sí que puedo, tengo creatividad y pienso juegos como todo el mundo, tenemos ideas, ¿no? Hostia, esto sería divertido. Y ahora tengo una herramienta, primero desde el papel, luego desde el modelo software, luego desde el renderizado que me pueda permitir. Igual me puedo permitir un renderizado comprando unos assets en el store para probar, o igual me hago un modelo, un renderizado con línea de comandos. Yo qué sé, depende del juego que sea. Si es un juego conversacional, por ejemplo, igual puedo validar esta idea con muy pocos recursos. Y aquí empieza a ponerse interesante. Aquí la teoría empieza a sublimar en algo que me da muchas opciones, porque puedo validar mis ideas sin necesidad de arte, o con un arte con el que me puedo permitir. Por el otro lado, y por eso me hubiera gustado ver a Eufrasio, una de las cosas que ha hecho muy guays es empezar a modelar dominio desde el punto de vista del diseñador. Ahora el diseñador no necesita programador, empieza a validar sus normas haciendo cajas y flechas. Y eso te da una velocidad de iteración brutal, una capacidad de ver si eso es divertido. Una vez tienes esta skill entrenada,
que fijaos lo que libera al mundo del diseño de la necesidad de, oye, es que tengo esta visión, pero hasta que no me hagas un prototipo en código, yo no puedo validarlo. Ahora puedo hacer un prototipo modelado en cajas, en papel, y esto es muy guay. Entonces, digo que esto libera la creatividad porque nos permite hacer este tipo de experimentaciones, de experimentos, desde nuestra creatividad individual o desde grupos pequeños. No tenemos un prerequisito. Esto no es que no los necesitemos. Esto es que podemos orquestar, podemos decidir cuándo. Podemos validar ideas y experimentar. Y nos ahorramos muchos problemas, porque yo he vivido esto, estoy seguro que conocéis las mismas historias, de mi idea, la veo, 7 meses después no funciona. 7 meses después con un prototipo en Unity, con un montón de cosas, con menú de opciones, que no tiene mucho sentido que un juego de Jam tenga menú de opciones, pero eso pasa. No estamos capturando lo esencial, nos estamos perdiendo los detalles. Aumentar la liquidez. Ahora sí, la liquidez es la capacidad de hacer lo que quieres cuando quieres. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con recursos, tiene que ver con que esta gente del Zelda pudo validar su idea con muy poca liquidez a nivel de recursos de equipo, con un pequeñito equipo de programadores, quizá una persona sola. No tenemos que estar teniendo, es que hasta que no tenga este dinero o este tamaño de equipo no puedo validar mi idea. Si validamos con menos recursos podemos emplear los restantes estratégicamente. Igual los artistas pueden estar haciendo concepts, donde antes tendrían que estar dándonos herramientas, digamos, o dando al proyecto herramientas para poder validar una idea, ahora pueden validar algo mucho más valioso, porque no se necesita el arte final para validar una idea de reglas. Quizá, esto no es siempre así, pero muchas veces podemos validar esto. Podemos iterar rápidamente. ¿Qué quiere decir? Aprender. Yo sé que esto suena un poco a agilismo y el agilismo, pero básicamente es mover hacia la izquierda, adelantar el momento en el que aprendemos. Lo voy a decir de esta manera porque a mí es lo que me resonó. Cuando yo estoy haciendo juegos, no sé el juego que estoy haciendo. Creo que lo sé, pero cuando me desconecto de mi ego, entiendo que no lo sé. Estoy descubriendo. De una idea abstracta la estoy bajando. Todas las herramientas que me permitan dar pasos, y si me permiten dar pasos de manera rápida, me están ayudando a descubrir cuál es mi juego de verdad. Esto es muy importante y a mí me cambió la manera. Hablaremos un poquito, lo pongo aquí, el último bullet, test fáciles. Esto es, a nivel tecnológico, el gran cambio de mi vida, lo que disparó mi capacidad de hacer cosas. Volveremos a esto dentro de un rato. Hola, Víctor. Me has dicho que me vas a dar cosas, está muy bien, pero me has hablado de bachillerato, de física, de química, del Zelda. A ver, yo lo que quiero es hacer videojuegos. Yo no quiero hacer física. He venido aquí a crear, tengo una visión y quiero... Vale. Además, dice, mi juego de plataformas utiliza unas reglas prácticamente iguales a tu juego de plataformas. Entonces, no tendría sentido que te doy lo que acordemos y tú me dejas usar tu componente de físicas. Vale, ok, pero solo si lo llamas motor, porque tiene mucho más punch. Vamos a hablar un poquito de Game Engines. Espero que alguien esté viendo por qué estamos hablando de Game Engines ahora. Los Game Engines proporcionan soluciones generales a problemas comunes. ¿Qué problemas comunes? Pues el realizado gráfico, las animaciones, las físicas, el sonido, todas estas cosas que todo el mundo conoce, ¿no? Godot, Unreal, Unity son los que son más familiares para mí, pero más o menos vemos esta idea, ¿no? Cuando vemos el paquete de herramientas que nos da un motor, pues tenemos estas cosas, ¿no? Herramientas de red, y ya sin hablar de los componentes que puedes añadir desde las stores y todo el rollo. Entonces, fijaos que a la izquierda tenemos nuestro modelo del juego, donde el dominio estaba en el centro, y a la derecha teníamos todas estas cosas con nuestro motor de físicas del Mario, nuestra musiquita, y de repente alguien dice, a ver, ¿vamos a rehacer un motor de físicas cuando Unity nos está dando un motor de físicas que funciona? Que yo pongo una capsulita aquí y vamos a volar. Claro. El engine nos da cosas, digamos, del círculo de fuera, pero también nos da cosas del círculo de dentro. Porque si estamos hablando de Mario y el engine nos da el motor de colisiones y de físicas, que básicamente lo ponemos aquí y nos permite saltar, de repente, ahí en rosa lo que dice es que parte de las herramientas que usamos del engine están
metidas dentro de nuestro dominio. ¿Y esto es malo? No, esto no es malo. Esto, simplemente, aquí Salomé fue poeta y pedagoga en el 19, características esenciales de la pedagogía, dice que el motor se mezcla con nuestro modelo del dominio. Esto es lo que está pasando. Y ahora vamos a hablar de qué está pasando de esta manera que me ha parecido graciosa expresarlo, que es la siguiente. No sé si esto... O sea, tenemos a la izquierda el juego, a la derecha el Game Engine. ¿Qué herramientas de las que ofrece usamos y cómo las usamos es una decisión? Hay que tomarla, pero sobre todo hay que saber justificar, porque nos puede ir el proyecto. ¿Veis lo que ha pasado con el eclipse de Engine? Donde hemos empezado con nuestro juego y el engine, ahora tenemos el engine en el medio. El engine se ha convertido en nuestro juego. Voy a decirlo otra vez. Elegir qué herramientas, cuáles de las herramientas y cómo las usamos es una decisión que hay que tomar y saber justificar, porque ahí nos va mucho en nuestro proyecto. Se puede ir al carajo muy rápido. ¿Usar un engine es malo? No es malo. No es malo usar un engine, para nada. Es malo lo que hablábamos antes en la previa. Cuando uno no toma decisiones, las decisiones son tomadas siempre. El tema es que las tomemos nosotros. ¿Recordáis Slender? Juegazo de terror. Yo cuando vi esto en su día, no sé si se ve muy bien, pero básicamente lo que dije, hostia, si esto es el tutorial de Unity con 4 assets y mucha creatividad. Aquí hay una genialidad de idea que es, te voy a dar una linterna que se le acaban las pilas. Esto es un juego donde, para el que no conozca, que te persigue, ¿no? Te persigue Slenderman y es un pilla-pilla, donde tú estás huyendo y te genera una ansiedad. Aquí hay una capa de arte súper interesante. Este juego lo petó. Lo he llamado eclipse casi total de Engine, porque aquí lo que aportó la persona creativa que estaba detrás era, sobre todo, una capa de ambientación, de arte, pero cogió 4 assets, árboles, de repente aparece un camión por ahí, que dices, ¿por qué hay un camión en el medio del bosque? Da igual, fijaos que hay un camión ahí. El tutorial es, consigue las 8 notas, fin. Y es un juego de persecución, te están persiguiendo. Esto es una genialidad de juego que usa extensivamente un motor, en este caso Unity. Está muy bien. Usa mucho el motor. Eclipse casi total de Engine. Slade Spire, no sé si lo conocéis, tiene la peculiaridad de que está programado en Java. Todo, no. Parte. ¿Qué parte? El dominio. Luego se beneficia de Unity, de las capacidades de renderizado de Unity, para renderizarse. Pero como un roguelike de cartas, las reglas claramente hacen de este juego un juego divertido. Y capturar estas reglas, la gente que lo hizo dijo, vamos a capturarlas, probablemente porque se sentían cómodos en Java igual lo estudiaron en la universidad o yo que sea. Modelaron las reglas en Java y luego buscaron una manera de renderizarlas. Partieron del dominio y lo pintaron, lo mostraron. Otro ejemplo. Con un camino bastante tumultuoso, No Man's Sky, asumo que todo el mundo conoce este juego, pero para el que no, la idea esencial, lo grande de este juego, la visión de sus creadores fue mundo infinito, procedural, fauna, flora, planetas, exploración, algo súper épico, muy grande. Cuando fueron a buscar al mundo comercial los motores, no hay ningún motor que nos ofrezca nuestra visión. No podemos llegar a lo que necesitamos o a lo que queremos llegar con lo que nos ofrece el mundo. Nos vamos a hacer un engine custom. Porque necesitamos hacer nuestras cosas, pero necesitamos hacerlas a nuestra manera porque no me compensa lo que me está aportando el mundo. Voy a ir al otro extremo, que es el ejemplo absurdo. No sé si conocéis... Bueno, no lo he puesto aquí, al final creo que lo he quitado. Es la idea esta de los juegos estos que te vienen del propio engine, de demos. En Unreal, en Unity siempre te viene. Alguien muy loco podía reskinear esto y subir. Es un juego completo. En 3 horas puedo subir un juego a Steam y habrá alguna persona despistada que me lo compre. Igual le saco 3.000 pavos a un juego que he tardado 4 horas en hacer.
A nivel, digamos, negocio, si hacemos el análisis de negocio, tiene sentido, pero es una reducción al absurdo, es un eclipse total de engine. ¿Sí? Este es como el caso de reducción al absurdo. Tenemos a un lado eclipse cero de engine, null eclipse de engine, hemos creado nuestro propio motor, y en el otro caso he reesquineado un juego demo y lo he subido. No sé si es legal, probablemente no, pero bueno, para ejemplo nos vale. Bien, ¿tengo que hacer mi propio engine? No. Es una herramienta. El engine no es nuestro juego. Hay que usar el engine, no hay que ser usado el engine. Y ahora nos vamos al mundo de las empresas. Cuando nos ligamos a un motor, nos atamos a las decisiones de la empresa que puede tener motivaciones distintas a la del éxito de nuestro proyecto. Y he puesto que puede tener, por eufemismo, una empresa que hace engines tiene motivaciones distintas al éxito de nuestro proyecto. Esto está claro, ¿no? A mí me costó verlo. Yo por algún motivo pensaba que Unity estaba ahí para que yo pudiera hacer cosas. Y es una herramienta. Y a veces hacen cosas raras. ¿Qué valor nos está aportando? ¿Qué beneficios nos da? ¿Qué nos habilita de nuestra visión artística esta empresa que merezca el coste? Porque el engine no es gratis. Podemos hablar de Godot y tal, pero bueno, vamos a coger Unreal y Unity, no son gratis, hay un coste. Hay que meterlo dentro de nuestra visión. Si pretendemos tener rendimiento económico en nuestro juego, hay que meter el coste del engine. Es un factor más. ¿Qué pasa cuando cambia el engine? ¿Qué pasa con el riesgo? Porque los engines son empresas con motivaciones que igual deciden, vamos a dejar de soportar PlayStation, porque nos hemos enfadado con Sony, porque lo que sea, y ya no puedes hacer la build. ¿Y ahora qué? Si mi visión, yo puedo hacer mi juego, pero ahora no puedo distribuirlo, ¿no? Hay una decisión del engine que me afecta. ¿Qué pasa si desaparece el engine? Yo cuando estaba trabajando en videojuegos, no sé si recordáis Lumberjack, que tenía Amazon detrás, o Crytek, ¿no? Que también tenían su propio motor. ¿Dónde están? La persona que en 2016 se usó estos motores tiene un problemón. Si los usó extensivamente, tiene un problemón, porque han desaparecido. El engine nos pide maneras distintas de hacer, nos condiciona el diseño, nos condiciona cómo hacemos, ¿no? Unity nos pone un mono behavior por ahí y nos dice, no, hereda aquí y el update. Hay unas cosas que nos pide, que nos fuerza el motor. A cambio de lo que nos ofrece, nos fuerza a hacer cosas. Entonces, esto no va de software, esto va de supervivencia, de arte y de personas, sobre todo. Porque si nuestra visión se ha pegado al motor, entonces el motor va a cambiar nuestra visión. No tengo que contar, bueno, sí, lo voy a contar porque es un ejemplo, pero septiembre de 2023, Unity, a la izquierda tenemos a Gary Newman, de Rust. Lo que dice es, tuvimos 10 años para hacer nuestro propio engine, pero nunca lo hicimos. Y ahora Unity nos ha cambiado la estrategia de pricing retroactivamente. A la derecha es la gente de Slade Spire. Ante el mismo evento, fijaos cómo reacciona. La habéis cagado, nos vamos a Godot. ¿Recordáis lo que habían hecho Slade Spire? Que tenían esa peculiaridad que habían hecho su dominio en Java. Lo que hicieron es, estamos renderizando nuestro dominio de Java en Unity, nos vamos a Godot, porque esta decisión la podemos tomar. A la izquierda no se podía tomar esa decisión. Tenemos que, bueno, y en el caso de Rust han tenido cierto éxito, igual económicamente pueden aguantar la hostia. La pregunta es, ¿la puede aguantar todo el mundo? ¿Nos vamos a enfrentar o vamos a poner en manos de otras empresas toda esta responsabilidad? Esto es un tema. Fijaos lo que dice Devolver, que es interesante. Dice esto, lo voy a parafrasear. ¿Qué motor utilices condicionará mi interés en tu juego? Y esto es un problemón. Porque lo que haga o deje de hacer el CEO de turno hará que mi juego, que es el mismo, sea interesante para un publisher o no. Esto es una movida. Entonces, todas las opciones que tengáis de liberaros de otra empresa es una buena opción. Validarlo. Hemos visto el ejemplo de Slender, que fue a full con el motor, le salió muy bien. Yo no digo cómo hacerlo, yo digo que es una decisión que hay que tomar. Voy a ir cerrando con unas estrategias. Esto es el poquito código que vais a ver en esta charla, pero es porque os vayáis desde un punto de partida del que podáis tirar. Esta es la idea. El motor es la orquesta, pero tu juego es la partitura. Tú tienes que poder tocar tu partitura con una orquesta MIDI,
digital o puedes llevarla a la Filarmónica de Viena y que la toquen, pero es la misma partitura. Tú la tienes, la partitura, tu partitura no es la sintetización MIDI. Si tú haces tu partitura MIDI, tú no puedes ir con eso a la Orquesta de Viena, no sabrán qué hacer. Tú tienes que tener una partitura en un estándar de modelado de partituras que es un pentagrama. A la izquierda, fijaos que tenemos un dominio de un jugador sencillo que tiene una vida, tiene una posición, una función que le permite absorber daño y una función saltar. ¿Qué tenemos a la derecha? El patrón adaptador de toda la vida. Fijaos que ahí está el monobehavior de Unity. Ahí, este monobehavior tiene una referencia a la parte de la izquierda y cuando el input detecta el espacio, le dice al jugador, activa tu método saltar. Y ahora, una vez hemos hecho esto, podemos también desde el lado del motor actualizar la posición. ¿A cuál? La que nos diga la parte de la izquierda. Fijaos que tenemos el componente posición a la izquierda. Hemos desconectado nuestro dominio de la manera de cómo lo vemos, lo actualizamos, que nos propone el motor. ¿Estamos desacoplados del motor? No. Pero hay toda una parte de nuestro juego que sí que lo está. Nos permite hacer cosas como estas. Este test, esto es un test automático que nos permite verificar que el daño se recibe de manera correcta. Si empiezas con 100 y tocas 30, te quedan 70. Yo y las hermanas Mirabal, pobrecitas, las mataron en los 60, pero dieron bastante caña contra la dictadura. Este test se puede ejecutar sin levantar el motor. ¿Y esto qué implica? Ahí arriba, el test automático de dominio, unos 50 milisegundos. En medio, si levantáramos la escena y hiciéramos el test, que ya es una mejora guay, pero multiplica por 200 el tiempo de ejecución. Pero si lo que hacemos es lo más normal, que es tener un equipo de Cuba que levanta el juego, que va, recibe el daño y verifica, funciona, le hemos dado 30 y va a 70. Estamos multiplicando por 1200 el tiempo. Ya, esto es una economía del coste. No veamos como que uno es más rápido que otro. Me gustaría que lo vierais como, ¿qué hacemos con el tiempo que nos ahorramos, que no estamos verificando una y otra vez que el juego funciona? Lo que hacemos es crear arte. Lo que hacemos es desplegar nuestra creatividad. El tiempo, los recursos tienen que estar donde dan dinero, no es en probar una y otra vez. Cuando hacemos una prueba manual y cambiamos 4 cosas, cualquier cosa, esa prueba ya no vale. Hay que volver a hacer. Pagamos otra vez el tiempo. He puesto 60 segundos y he sido generoso. Separar el dominio del engine te da claridad, portabilidad y velocidad para iterar. Resiliencia frente a las decisiones de otras empresas. Sus intereses y los tuyos no son los mismos. Voy a ir cerrando. El motor puede cambiar, la interfaz puede cambiar, lo que va a permanecer es el dominio, tus características esenciales. Modelar nuestro dominio hace visibles las reglas del juego. Separar el dominio del engine nos da claridad, texto y resiliencia. Lo que acabamos de decir, las empresas no piensan en tu juego. No caigáis en el error de creer que sí. Piensan en tu juego de manera genérica, abstracta, diciendo los indies. Así es como habla Unity de nosotros. Los indies, ¿nos interesa? Pues este quarter sí, ya veremos el quarter que viene. Y eso implicará lo que harán con su motor. Y eso nos impacta totalmente. El verdadero diseño emerge cuando entendemos lo que hace único en nuestro juego, lo que lo hace divertido. De ahí nace el título un poco críptico de esta charla. Eso es el juego dentro del juego. Ya no me queda mucho más que decir, salvo que os dejo aquí unos recursos. Ahora os pasaré unos links a esta charla para que lo podáis ver con calma. Especialmente la primera, está el grupo de crafters en videojuegos, tiene un canal de Discord. De allí podéis sacar esta información y mucho más. Culo está por ahí llevándolo todo, Ricardo también. Un montón de recursos guays. Sea of Thieves es uno de los juegos que ha explotado esta manera de trabajar. Esto se engloba dentro de lo que hay gente que llama el software craftsmanship, la idea de la artesanía del software. Englobado también dentro de lo que Ken Beck llamó extreme programming, con una serie de valores y prácticas, tanto técnicas como interpersonales. Poco más. Nos dice Bad Bunny, el modelo dominicano definitivo, que modeléis el mundo, porque así es como se aprende a modelar. Me encontraba antes a Iván, que estaba ahí en la zona de networking y estaba modelando lo que estaba viendo. Esto me parece una maravilla. Eso es lo que empezó a hacer Eufrasio también. Eso es lo que a veces hacemos en los parques con una pizarra
y jugamos a adivinar modelos. Esto es una herramienta que os ayudará para toda la vida. Hacerle caso a Bad Bunny y modelad el mundo. Muchísimas gracias. Os dejo aquí unos links y nada, por aquí estaré los 2 días por si queréis seguir hablando de esto o de cualquier otra cosa. Gracias. No ha quedado mucho tiempo para preguntas, porque no ha sido tan rápido al final. Podemos hacer algunas, no muchas, después coger a Víctor y preguntarle lo que queráis, que él ha venido para eso, ¿eh? No lo dejéis en paz. Pero alguna cosilla rápida, si hay alguien que lo tenga muy claro. Tú, entonces, llevándolo a la programación momentáneamente, tú lo que estás sugiriendo es que, entiendo yo, que escribamos, llevándolo a Unity, en César Vanilla y utilicemos Unity como un orquestador de todos esos métodos y esas clases, ¿no? Correcto. O incluso te diría más. Orquestra Unity. Dale la vuelta. Tu juego está y usa Unity. No es que Unity use un trocito de tu juego. Si lo empezamos a ver desde el otro lado, es cuando empezamos a ganar. Ha sido bastante rápida. ¿Alguna cosilla más? A mí me surge la duda de, bueno, ¿tú qué recomiendas sobre todo? ¿Empezar a aplicar esto desde cero en un proyecto nuevo o en prototipos? ¿O sería más fácil en un proyecto que ya conocemos empezar a, digamos, un módulo nuevo o una parte nueva de mi juego, empezar a aplicar este modelado de dominio y esta separación? Es una buena pregunta, gracias. Te digo que depende, que es la pregunta por defecto que dice cualquier programador. Depende, pero no depende de la tecnología, depende de las personas. Depende de cuán zona segura o cuán segura sea la zona en que estamos en nuestro equipo. Podemos traer este nivel de disrupción, porque esto es disruptivo, esto es cambiar la manera y los cambios siempre dan miedo. Si el equipo está sincronizado, si se puede permitir asumir el riesgo de trabajar o de practicar o de aprender en producción, a tope. Esta parte nueva la hacemos. ¿Por qué? Porque nos dará la capacidad de comparar entre lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora. Y si ir a esta parte nueva es un gusto, entonces la tendencia será ir para allí. Si por contra esta disrupción puede hacer daño a nivel de personas, entonces mejor sacarla fuera. Es siempre lo que nos podamos permitir. También hay una serie de recursos que tenemos y son limitados. Entonces, todo esto tiene una curva de aprendizaje, que quiere decir que hay una fase de valle donde iremos un poco más lentos que antes de salir disparados. Esto hay que tener una conversación. De todas maneras, siempre recomendaría jugar, hacer prototipos en casa y practicar esto de base. Esto es gimnasia del cerebro. Voy a terminar yo con una preguntilla. Lo siento. Ahora cogéis a Víctor y le fastidiáis, que yo no puedo, que tengo que estar aquí de staff. Decías que nos podemos hacer el custom engine para no tener ninguna dependencia con el engine, pero también podemos cagarla con nuestro propio engine y hacernos un eclipse de nuestro propio engine y estar en la mierda. Entonces, ¿cómo gestionamos ese posible eclipse de custom engine? ¿Cómo eclipsarnos a nosotros mismos, no? Da igual. Cuando hemos hablado de dominio y hemos hablado de reglas esenciales, hay muy pocas reglas que en realidad tengan que ver con lo que nos aporta el engine. Cuanto más grande sea nuestro dominio, y típicamente cuando estoy diciendo dominio aquí estoy hablando normalmente de código puro. Si estamos en Unity, a hablar de código C# puro. Cuanto más grande sea esto, por definición, más pequeño será el resto. Lo que necesitamos son claras capas de separación. Tenemos que poder hablar en términos de nuestro dominio usa esta capacidad de renderizado. El gamepad interactúa con nuestro dominio mediante esta puerta que le hemos abrado. Hablando en programación, nuestra interfaz. Que una interfaz no tiene que ser porque ser un objeto interface del lenguaje. Es la API pública, los métodos públicos de una clase. Eso es cómo nos abrimos al mundo. De esto habla bastante en software generalista Alistair Cockburn, que es el de arquitectura hexagonal. Cuando él dice puertos y adaptadores, está hablando de lo de fuera y de lo de dentro. De eso llevamos hablando todo el rato, siendo lo de dentro nuestro dominio, nuestro juego. No sé si te contesto. Gracias. Muchas gracias a todos.